Ella se despierta todos los días con el pecho oprimido y un silencio que grita. El hombre a su lado vive de apariencias, mientras ella sostiene todo sola. Pero una invitación inesperada de su jefe cambia por completo el rumbo de su vida. Ahora necesita decidir entre seguir siendo invisible o tomar las riendas de su propio destino. Si te encantan las historias de amor intensas como esta, suscríbete ya al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber. Sofía se despertó antes de que sonara el despertador, como le pasaba casi siempre en las últimas semanas. La opresión en el pecho era el primer sentimiento del día, incluso antes de abrir los ojos por completo. A su lado, Ricardo roncaba levemente, ajeno a todo, ajeno a ella. 23 años, y sentía como si hubiera vivido una vida entera de resignación. El departamento que ella mantenía con su propio sueldo parecía más chico cada día, sofocando sus sueños junto con el aire que respiraba. Se levantó en silencio, como una sombra que atraviesa su propio hogar, sin hacer ruido, sin dejar rastro. En la cocina preparó el café mientras miraba por la ventana la Ciudad de México que comenzaba a despertar. Allá abajo, la vida sucedía. Coches, gente, movimiento, y ella ahí, atrapada en una rutina que no había elegido, amarrada a un hombre que la veía como parte de la decoración. Ricardo apareció en la cocina media hora después, ya arreglado, revisando el celular con esa expresión que ella conocía tan bien. La expresión de quien siempre está buscando la validación de los demás, los likes, los comentarios que alimentaran un ego que nunca se saciaba. Apenas la miró al tomar la taza de café que Sofía le había preparado. «Vas a salir, otra vez hoy en la noche», dijo él sin preguntar, solo declarando un hecho. «Tengo un compromiso importante». Sofía no respondió. Sabía que compromiso importante significaba irse con sus amigos a un bar, subir fotos a redes sociales, cultivar una imagen de hombre exitoso que no correspondía con la realidad. La realidad era que él vivía a costa de ella, que trabajaba como asistente ejecutiva en una de las empresas de tecnología más grandes del país, mientras él fingía tener proyectos que nunca salían del papel. Cuando Ricardo por fin se fue, llevándose consigo solo su apariencia bien cuidada y sus palabras vacías, Sofía se permitió un momento de silencio. Se sentó en la mesa de la cocina y sostuvo la taza de café entre las manos, sintiendo el calor que contrastaba con el frío que sentía por dentro. ¿Cuántas veces había pensado en irse? ¿Cuántas veces había ensayado mentalmente las palabras que diría, el valor que necesitaría juntar? Pero el miedo siempre ganaba. Miedo a quedarse sola, miedo a admitir el fracaso, miedo a que tal vez eso era todo lo que merecía. Su propio reflejo en el cristal de la ventana la miraba con una pregunta silenciosa. ¿Hasta cuándo? La oficina de Tecno Innova estaba en uno de los edificios más modernos de Paseo de la Reforma. Sofía llegó puntual a las 8 de la mañana, como siempre, y saludó a sus compañeros con la sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de los 3 años que llevaba trabajando ahí. Su jefe, Enrique Garza, era el tipo de hombre que dominaba cualquier lugar al que entraba. Director general a los 35 años, había convertido una startup de tecnología en un imperio valuado en miles de millones. Sofía trabajaba directamente con él, organizando su agenda imposible, gestionando juntas estratégicas, manteniendo la maquinaria funcionando tras bambalinas. Enrique era exigente, directo, a veces hasta grosero cuando estaba bajo presión, pero había algo en él que ella respetaba. A diferencia de Ricardo, Enrique había construido algo real. No vivía de apariencias, aunque las apariencias fueran importantes para el mundo corporativo que habitaba. Esa mañana, Sofía notó que algo era diferente. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los directivos entraban y salían de la oficina de Enrique con caras serias, moviendo documentos con urgencia. Ella conocía bien esa atmósfera. Crisis. Cerca de las 11 de la mañana sonó el teléfono interno. «Sofía, necesito hablar contigo. Ahora». La voz de Enrique tenía ese tono que no admitía demoras. Tomó su tablet y entró a su oficina,
cerrando la puerta detrás de ella. Enrique estaba de pie, dándole la espalda, mirando por la ventana panorámica que revelaba la Ciudad de México en toda su inmensidad. Llevaba un traje azul marino impecable, pero Sofía podía ver la tensión en sus hombros. «Siéntate», pidió él sin voltear. Sofía se sentó en una de las sillas frente al imponente escritorio esperando. Sabía que cuando Enrique estaba así, era mejor dejarlo organizar sus ideas antes de hablar. Finalmente se dio la vuelta y la miró. Había algo distinto en sus ojos. No era solo preocupación profesional, era algo más profundo, casi vulnerable. «Ya sabes la situación de la empresa», empezó él, regresando detrás del escritorio pero sin sentarse. «Los inversionistas están nerviosos. Las acciones cayeron un 20% el último mes. ¿Y sabes por qué?». Sofía negó con la cabeza, aunque tenía una idea. «Porque soy soltero», dijo Enrique, y había amargura en su voz. «Porque a la prensa le encanta pintar un retrato de empresario joven, mujeriego, inestable. Porque en 1800 el mundo corporativo, sobre todo cuando se trata de tecnología para familias, los inversionistas quieren ver estabilidad. Quieren ver a un hombre casado, comprometido, confiable». Sofía escuchaba en silencio, empezando a entender a dónde llevaría esa conversación. Enrique se pasó la mano por el cabello, un gesto raro de frustración. «Construí esta empresa desde cero. Trabajé 18 horas diarias durante años. Y ahora todo se puede venir abajo porque no tengo una esposa sonriendo a mi lado en eventos de beneficencia». Hubo un silencio pesado. Sofía sentía el corazón acelerado, pero mantenía la expresión neutra, profesional. «Necesito una solución», dijo. Enrique sentándose por fin y mirándola directamente. «Y necesito que me ayudes a encontrarla». Sofía respiró hondo. Sabía que ese era un momento decisivo, aunque no supiera exactamente cómo. «¿Qué necesita, señor?». Enrique se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Necesito a alguien en quien confíe. Alguien que conozca mi trabajo, mi rutina, mi vida profesional. Alguien inteligente, discreta, capaz de representar el papel que se necesita representar». Sofía sintió que se le revolvía el estómago. No era ingenua, sabía exactamente lo que estaba sugiriendo. «Una esposa», dijo ella, la palabra saliendo más como una afirmación que como una pregunta. «Una prometida», corrigió Enrique. «Por ahora, un compromiso que tranquilice a los inversionistas, que cambie la narrativa de la prensa, que me dé el tiempo necesario para estabilizar la situación». «¿Y qué ganaría a cambio la persona que acepte eso?», preguntó Sofía, sorprendiéndose de su propia audacia. Enrique la estudió por un momento. Luego, una media sonrisa apareció en su rostro. «Siempre has sido más lista de lo que aparentas», dijo él. «La persona ganaría un sueldo 3 veces mayor, un puesto directivo en la empresa al terminar el contrato, y la libertad de salir de esta situación con recursos suficientes para empezar de nuevo su vida como quiera». Sofía sintió que le faltaba el aire. No estaba hablando de contratar a alguien de fuera. Estaba hablando con ella, sobre ella. «¿Por qué yo?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «Porque me conoces, porque eres competente, porque tienes la inteligencia necesaria para que esto funcione, y porque…». Enrique hizo una pausa, consultando su expediente. «Sé que estás casada, pero también sé que no eres feliz. He visto tus ojos cuando recibes llamadas de tu esposo. He visto cómo te haces chiquita». Sofía sintió que le ardían las mejillas. No sabía que era tan transparente. «Eso no es de su incumbencia», dijo ella, pero sin convicción. «Tienes razón», asintió Enrique. «Pero es una observación, y también es una oportunidad. Para los dos». El resto del día pasó como en un sueño. Sofía regresó a su escritorio con el corazón desbocado y la mente hecha un torbellino. La propuesta de Enrique resonaba en sus oídos como una sirena, tentadora y peligrosa al mismo tiempo. No había dicho que sí, pero tampoco había dicho que no. Cuando volvió a casa esa noche, Ricardo ni siquiera estaba. Un mensaje en el celular decía que se quedaría fuera hasta más tarde. Sofía se sentó en el sillón, a oscuras, dejando que la realidad de su vida se le viniera encima.
Ahí estaba, manteniendo a un hombre que no la valoraba, viviendo en un departamento que apenas podía llamar hogar, enterrando sus sueños día tras día. Y ahí estaba la oferta. Una salida, un camino diferente. Arriesgado, sí, complicado, sin duda, pero diferente. Tomó el celular y antes de poder pensarlo mejor, le escribió un mensaje a Enrique. Necesito 24 horas para pensar. La respuesta llegó casi de inmediato. Tienes 48, Sofía. Miró la pantalla del celular, el mensaje iluminado en la oscuridad de su sala. Luego miró a su alrededor, al departamento vacío, a la vida vacía, al matrimonio vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente a la opresión constante en el pecho. Sintió una posibilidad. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una claridad que no había tenido en años. Se bañó, se vistió, se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada estaba cansada, sí, pero había algo nuevo en sus ojos: determinación. Durante el desayuno, Ricardo comentó sobre una nueva oportunidad de negocio que estaba seguro de que por fin iba a despegar. Sofía lo escuchaba sin realmente oír. Su mente ya estaba en otro lugar, trazando planes, evaluando riesgos, calculando posibilidades. Cuando llegó a la oficina, fue directamente a la de Enrique. Él estaba al teléfono, pero le hizo un gesto para que entrara y se sentara. Sofía esperó, observándolo mientras negociaba algo con alguien del otro lado de la línea. Había una diferencia entre Enrique y Ricardo que iba mucho más allá del éxito financiero. Enrique tenía sustancia, había construido algo, era real. Enrique colgó el teléfono y se volteó hacia ella. «¿Y bien?» «Acepto», dijo Sofía, y su voz salió firme, sin dudar. «Pero tengo condiciones». Enrique arqueó una ceja, interesado. «Te escucho. Primero», continuó Sofía, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía, «quiero todo documentado en un contrato. No puede haber lugar a interpretaciones. Segundo, necesito un abogado independiente para revisar todo. Tercero, quiero que el divorcio de mi matrimonio actual sea manejado por el equipo legal de la empresa, sin costo para mí». Enrique la observó por un largo momento. Luego, para sorpresa de Sofía, sonrió. Una sonrisa genuina. «Acabas de demostrar que elegí a la persona correcta», dijo él. «Acepto todas tus condiciones, pero yo también tengo las mías». Sofía asintió, preparada. «Este acuerdo dura 6 meses», empezó Enrique. «Tiempo suficiente para estabilizar la situación de la empresa y cambiar la percepción pública. Durante ese periodo serás mi prometida oficial. Viviremos juntos, apareceremos juntos en eventos, construiremos una narrativa convincente. Pero», y se inclinó hacia adelante, enfatizando las siguientes palabras, «no habrá involucramiento real, sin sentimientos, sin complicaciones. Es estrictamente profesional». Sofía tragó saliva. Claro que sería profesional. ¿Qué más podría ser? «De acuerdo», dijo ella. «Perfecto». Enrique abrió un cajón y sacó una carpeta. «Aquí está un borrador del contrato. Llévatelo a casa, léelo con calma, haz tus anotaciones. El lunes empezamos oficialmente». Sofía tomó la carpeta, sintiendo el peso literal del documento entre sus manos. Era real. De verdad estaba haciendo esto. «Una cosa más», dijo Enrique cuando ella ya estaba de pie para irse. «Gracias. Sé que no es fácil lo que te estoy pidiendo, pero me voy a asegurar de que no te arrepientas». Sofía asintió y salió de la oficina. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, sentía las miradas de sus compañeros sobre ella, especulando, curiosos. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Esa noche, Sofía le dijo a Ricardo que quería el divorcio. No le dio explicaciones elaboradas, no lloró, no se justificó. Simplemente le dijo que se había acabado y que tenía una semana para irse del departamento. Ricardo se quedó en shock, luego se indignó, luego suplicó. Pero Sofía se mantuvo firme. Por primera vez en años, no se doblegó. Cuando la puerta se cerró tras él esa noche,
Después de una discusión que parecía no tener fin, Sofía por fin se permitió sentir. Se sentó en el piso de la sala y dejó que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza por el fin del matrimonio, eran lágrimas de alivio, de liberación, de miedo también, por lo desconocido que la esperaba. Pero cuando terminó de llorar, Sofía se levantó, se lavó la cara y abrió el contrato que Enrique le había dado. Leyó cada palabra, cada cláusula, cada detalle, y con una pluma roja empezó a hacer sus propias anotaciones, sus propias exigencias, sus propias condiciones. Si iba a entrar en este juego sería también bajo sus términos. El lunes llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. El fin de semana había sido una tormenta de emociones, papeles de divorcio, conversaciones tensas con Ricardo y noches en vela repasando cada decisión. Pero cuando entró a la oficina esa mañana, había una nueva energía a su alrededor. Algunas personas ya sabían. Los rumores empezaban a circular. Enrique la llamó a una junta temprano. En la sala, además de ellos, estaban presentes 3 abogados y la directora de comunicación de la empresa. Era oficial. Estaba sucediendo. El contrato se firmó, las condiciones se acordaron, las estrategias se trazaron. Y cuando Sofía salió de esa sala, ya no era solo la asistente ejecutiva. Era la prometida del director general más codiciado de la Ciudad de México, la mujer que, a los ojos del mundo, había conquistado el corazón del hombre que todos querían conocer. Pero la verdad era diferente. Y Sofía sabía que mantener la línea entre la mentira pública y la verdad privada sería el mayor desafío que jamás había enfrentado. Lo que aún no sabía era que, a veces, la línea entre fingir y sentir es mucho más delgada de lo que imaginamos, y que el corazón humano no obedece a contratos por muy bien redactados que estén. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que va a terminar. Las primeras semanas fueron un ejercicio de adaptación meticulosa. Sofía se mudó al departamento de Enrique, un penthouse espectacular en Polanco, con vista al parque y una decoración minimalista que gritaba dinero y buen gusto. Cada objeto tenía su lugar, cada detalle estaba pensado. Era todo lo contrario al departamento caótico que había compartido con Ricardo. Enrique fue claro desde el primer día. Tienes tu propia recámara, tu propio espacio. Solo necesitamos mantener las apariencias en público. Y así lo hicieron. Durante el día, eran la pareja perfecta. Enrique le tomaba la mano en reuniones sociales, le ponía la mano en la espalda para guiarla en eventos corporativos, le sonreía con esa mirada que hacía que los fotógrafos dispararan sus cámaras. Sofía aprendió a corresponder, a inclinarse ligeramente hacia él, a tocarle el brazo de forma casual pero íntima, a reírse de sus chistes en los momentos adecuados. Pero por la noche, cuando las puertas se cerraban y estaban solos, cada uno se iba a su propia recámara. No había conversaciones largas, no había cenas románticas. Era profesional, era seguro, era exactamente lo que habían acordado, o al menos eso era lo que debía ser. Sofía empezó a notar las pequeñas cosas primero, la forma en que Enrique siempre le preguntaba si había comido cuando llegaba tarde de la oficina, el modo en que le dejaba una taza de café lista por la mañana, justo como a ella le gustaba, con poca azúcar y leche tibia. La atención a los detalles que nunca mostraba con nadie más. ¿Y ella? Sofía se descubría observando a Enrique cuando él no la veía. La forma en que fruncía el ceño al leer informes, la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que nunca explicó, el modo en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de la empresa que había construido. Había capas en él que no había notado antes. El evento de beneficencia en el rancho sería en 2 semanas. Era una subasta importante, con la presencia de los principales inversionistas de la empresa y de la alta sociedad de la ciudad. La prensa estaría ahí en masa. Era la oportunidad perfecta para consolidar la imagen de la pareja estable y feliz que Enrique necesitaba proyectar. ¿Sabes montar?, le preguntó Enrique un día durante el desayuno.
Sofía levantó la vista de la tablet donde leía las noticias. ¿A caballo? No, nunca tuve la oportunidad. Enrique asintió, pensativo. Vamos a necesitar que te veas cómoda cerca de ellos. Es un evento ecuestre, después de todo. Te voy a conseguir unas clases esta semana. Y así fue como Sofía se encontró, 3 días después, en un rancho en las afueras de la Ciudad de México, usando unas botas de montar carísimas y tratando de no demostrar el nerviosismo que sentía al acercarse a un caballo por primera vez. El instructor era paciente, pero los caballos eran imponentes. Sofía sintió que se le disparaba el corazón cuando el animal se movió bruscamente, asustado por algo que ella no había visto. Dio un paso hacia atrás, respirando hondo. «Tranquila», dijo una voz detrás de ella. Enrique había llegado sin que se diera cuenta. «Sienten el miedo. Tienes que acercarte con confianza». Se movió a su lado poniéndole la mano en la espalda de forma tranquilizadora. Sofía sintió el calor de su palma a través de la delgada blusa de algodón. «Así», dijo Enrique, guiándola suavemente hacia el caballo. «Deja que sienta tu presencia. Respira profundo». Sofía hizo lo que le dijo, y para su sorpresa el caballo se calmó. Extendió la mano y tocó el hocico suave, sintiendo la respiración cálida del animal. «¿Ves?», murmuró Enrique, todavía a su lado, todavía con la mano en su espalda. «Sí puedes». Sofía giró la cabeza y de repente se dio cuenta de lo cerca que estaban. Podía ver los destellos dorados en sus ojos cafés. Podía oler el discreto perfume que usaba. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Enrique se apartó, rompiendo el encanto. «Sigue practicando», dijo él, su voz volviendo al tono profesional. «Necesito regresar a la oficina». Y así se fue, dejando a Sofía con el corazón acelerado y la confusión instalada en su mente. Era solo el contrato, era solo un juego, pero ¿por qué se sentía cada vez más real? El día del evento de beneficencia llegó con un cielo gris que amenazaba con llover. Sofía se puso un elegante conjunto de pantalón y saco en tonos marfil, con el cabello recogido en un chongo sofisticado. Cuando bajó a la sala, Enrique la estaba esperando, impecable en un traje gris claro. La miró y por un momento algo cruzó por sus ojos. Admiración, deseo. Sofía no supo decirlo. «Te ves hermosa», dijo él, y había sinceridad en su voz. «Gracias», respondió Sofía, sintiendo que se sonrojaba. El rancho estaba transformado. Carpas blancas, flores por todas partes, meseros circulando con champaña. La élite de la Ciudad de México estaba toda ahí, platicando en grupitos, riendo, haciendo networking, disfrazado de caridad. Sofía reconoció varias caras de los medios y del mundo corporativo. Enrique le tomó la mano y la guió por el evento. Saludaron a inversionistas, platicaron con periodistas, posaron para fotos. Sofía desempeñó su papel a la perfección, sonriendo, siendo encantadora pero no efusiva, mostrando un interés genuino en las conversaciones. Se había vuelto buena en eso. Fue a media tarde cuando apareció Ricardo. Sofía lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba del otro lado del jardín, platicando con un grupo de personas que no reconoció. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo había conseguido una invitación? Cuando sus miradas se encontraron, Sofía sintió que se le revolvía el estómago. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que está planeando algo. Empezó a caminar en dirección a ellos. «Tu ex esposo», murmuró Enrique a su lado, que había notado el cambio en su postura. «Sí», confirmó Sofía con la voz tensa. «Déjamelo a mí», dijo Enrique, y había una firmeza en su tono que la hizo relajarse un poco. Ricardo se paró frente a ellos, con la sonrisa todavía en el rostro. «Sofía, qué sorpresa encontrarte aquí. Y este debe ser tu nuevo novio». «Prometido», corrigió Enrique, pasando el brazo por la cintura de Sofía de forma protectora. «Enrique Garza. ¿Y tú eres?». Ricardo parpadeó, claramente sin esperar que lo trataran como a un don nadie.
Ricardo Méndez, el esposo de Sofía, o bueno, ex esposo. La tensión en el aire era palpable. Varias personas alrededor empezaron a prestar atención a la interacción. «Mucho gusto», dijo Enrique, con la voz educada pero fría. «Sofía me ha hablado de ti». Ricardo entrecerró los ojos. «Estoy seguro de que sí. Me imagino qué historia te contó». «La verdad», dijo Sofía encontrando su propia voz. «Le conté la verdad, Ricardo». Hubo un momento de silencio pesado. Entonces Ricardo se rió, pero fue una risa amarga. «Claro, la verdad según Sofía. Bueno, espero que sepas en lo que te estás metiendo, Enrique. Es muy buena para fingir». Y con eso, Ricardo se alejó, dejando un rastro de incomodidad tras de sí. Sofía sentía que le temblaban las piernas. Enrique le apretó suavemente la cintura. «Vamos a dar una vuelta», sugirió él, y la guió lejos de la multitud, hacia las caballerizas que estaban más apartadas. Cuando estuvieron solos, Sofía finalmente dejó caer la máscara. Se pasó la mano por la cara, respirando con dificultad. «Perdón, no sabía que iba a venir, no sé cómo consiguió la invitación». «Sofía», Enrique la tomó de los hombros, haciendo que lo mirara. «Respira. Todo está bien». Pero no estaba todo bien. Sofía sentía años de humillación y rencor subiéndole por la garganta. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. «Siempre hace eso», dijo ella con la voz quebrada. «Siempre me hace sentir chiquita. Siempre logra hacerme dudar de mí misma». «Entonces, deja de permitirlo», dijo Enrique, y había una intensidad en sus ojos que Sofía nunca había visto. «No eres la mujer que él intenta hacerte creer que eres. Eres fuerte, inteligente, capaz. Yo lo he visto. Todo el mundo lo ve. Menos tú». Sofía lo miró, con las lágrimas ahora cayendo libremente. Y entonces, sin pensar, sin planearlo, se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en su pecho. Enrique dudó solo un segundo antes de rodearla con sus brazos. Se quedaron así, abrazados en medio de las caballerizas, con el olor a heno y el sonido lejano de la fiesta. Y Sofía se dio cuenta de que ese abrazo era diferente. No era una actuación, no era para las cámaras, era real. Cuando finalmente se separaron, sus miradas se encontraron y había algo nuevo ahí, una comprensión silenciosa, una conexión que iba más allá del contrato que habían firmado. La lluvia empezó a caer justo cuando la subasta estaba terminando. Primero fueron solo gotas, luego una tormenta de verdad, torrencial y rápida como suele pasar en el verano de la ciudad. Los invitados corrieron hacia las carpas y los coches, riendo y quejándose, cubriéndose la cabeza con bolsas y sacos. «Tenemos que quedarnos», le dijo Enrique a Sofía mientras corrían hacia una de las cabañas que estaban al fondo de la propiedad. «No puedo manejar con esta lluvia y la carretera se está inundando». La cabaña era pequeña pero cómoda, con una chimenea, sofás de piel y una decoración rústica. Enrique encendió el fuego mientras Sofía se secaba con una toalla que encontró en el baño. Su ropa estaba empapada, pegándosele al cuerpo de forma incómoda. «Debe haber ropa aquí», dijo Enrique abriendo un closet. «El dueño del rancho la deja para los huéspedes». Encontró una camisa de franela grande y un pantalón de pants y se los dio a Sofía. «Cámbiate, voy a hacer lo mismo». Cuando ambos estuvieron secos y con ropa cómoda, se sentaron en el sofá frente a la chimenea. La tormenta afuera seguía intensa, los relámpagos iluminando el cielo de forma dramática. Dentro de la cabaña, sin embargo, estaba cálido y acogedor. «Gracias», dijo Sofía después de un rato. «Por lo de hace rato. Con Ricardo». Enrique la miró. «No tienes que agradecer. No tenía derecho a hablarte de esa manera». Sofía sonrió con tristeza. «Siempre habló así. Yo fui la que siempre lo dejó». Hubo un silencio cómodo. El fuego crepitaba, la lluvia tamborileaba en el techo. Era extraño cómo ese momento se sentía íntimo de una forma que ninguno de los momentos actuados había sido. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó Sofía de repente. «Antes de todo esto, quiero decir». Enrique consideró la pregunta. «Nunca tuve tiempo».
O tal vez nunca quise realmente. Construir la empresa siempre fue mi prioridad. Las relaciones parecían complicaciones innecesarias. ¿Y ahora? Ahora estoy descubriendo que tal vez estaba equivocado, dijo Enrique, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Ella lo miró, realmente lo miró. Vio más allá del director general, más allá del hombre poderoso, más allá de la fachada. Vio a alguien que, como ella, estaba tratando de encontrar su camino en un mundo que les exigía fingir ser alguien que no eran. «Enrique», empezó ella, pero no supo cómo terminar la frase. Él se acercó, reduciendo el espacio entre ellos en el sofá. Sofía podía sentir el calor que emanaba de él. Podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos cuando sonrió levemente. «Dijimos que sería solo profesional», murmuró Enrique. «Lo dijimos», asintió Sofía, su voz apenas un susurro. «Pero», continuó él acercándose más, «nunca he sido muy bueno para seguir mis propias reglas». Y entonces la besó. Fue suave al principio, casi dudando, dándole la oportunidad de retirarse. Pero Sofía no se retiró. En lugar de eso, se inclinó hacia él profundizando el beso, dejando que años de soledad y rechazo se disolvieran en ese momento. El beso se intensificó, las manos explorando, los cuerpos acercándose. La chimenea crepitaba, la tormenta rugía afuera, y ahí, en esa cabaña aislada del resto del mundo, Sofía y Enrique cruzaron la línea que habían prometido no cruzar. Cuando se despertó a la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol entrando por las cortinas y el cuerpo de Enrique a su lado, Sofía supo que todo había cambiado. No había forma de fingir que eso no había pasado. No había forma de volver al acuerdo frío y profesional. Enrique se despertó unos minutos después. Sus miradas se encontraron y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Entonces él extendió la mano y le apartó un mechón de cabello de la cara, un gesto tan íntimo y natural que hizo que a Sofía le doliera el pecho. «No me arrepiento», dijo él, y su voz estaba cargada de emoción. «Yo tampoco», respondió Sofía, y era verdad, pero mientras manejaban de regreso a la Ciudad de México unas horas después, la realidad empezó a imponerse. ¿Qué habían hecho? ¿Cómo cambiaría eso las cosas? Y más importante, ¿qué pasaría cuando el contrato terminara y ya no tuvieran la obligación de estar juntos? Sofía miraba por la ventana del coche, viendo la ciudad acercarse, y sentía una opresión en el pecho. Se había prometido que no se involucraría, que guardaría su corazón, que sería fuerte e inteligente. Pero los sentimientos no funcionan así. Y mientras Enrique manejaba, con una mano en el volante y la otra sosteniendo la de ella, Sofía se dio cuenta de que había hecho exactamente lo que había prometido no hacer. Se había enamorado, y lo peor de todo era que no sabía si Enrique sentía lo mismo. Las semanas que siguieron fueron las más confusas de la vida de Sofía. Durante el día, mantenían la rutina profesional, apareciendo juntos en eventos, sonriendo para las cámaras, representando a la pareja perfecta que todos querían ver. Pero por la noche, cuando las puertas se cerraban, las cosas eran diferentes. Enrique la besaba como si quisiera memorizar cada centímetro de sus labios. Platicaban hasta tarde sobre sueños y miedos, sobre el pasado que los formó y el futuro incierto que los esperaba. Él le contaba sobre el padre que nunca creyó que pudiera construir algo grande, sobre las noches sin dormir en los primeros años de la empresa. Ella le hablaba de la niña que fue llena de sueños y la mujer en la que se convirtió, enterrada bajo las expectativas de otros. Era íntimo, era real y era aterrador, pero en ningún momento hablaron de lo que todo aquello significaba. El contrato seguía ahí, una sombra silenciosa sobre cualquier posibilidad de un futuro real. En 3 meses todo terminaría. Sofía tendría su dinero, su nuevo puesto en la empresa, su libertad. Y Enrique tendría su imagen restaurada, sus inversionistas tranquilos, su imperio seguro. Entonces, ¿por qué se despertaba en medio de la noche con el corazón oprimido, mirando al hombre a su
lado e imaginando cómo sería tener que dejarlo ir. Fue una mañana cualquiera cuando Sofía se dio cuenta de que algo era diferente. Se despertó con unas náuseas extrañas, distintas a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Corrió al baño y vomitó, agarrándose del lavabo con el cuerpo temblando. Enrique tocó la puerta. «Sofía, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien», respondió ella, con la voz débil. «Debe ser algo que comí», pero no era algo que hubiera comido. Y cuando 3 días después las náuseas continuaron, Sofía empezó a sospechar. Compró una prueba de farmacia de camino a casa, escondida en 1900, una bolsa opaca, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. En el baño del departamento vacío, con las manos temblando, se hizo la prueba. Y cuando las 2 líneas aparecieron, nítidas e irrefutables, el mundo de Sofía se vino abajo. Embarazada. Estaba embarazada de Enrique. Sofía se sentó en el piso frío del baño, todavía sosteniendo la prueba, mientras las lágrimas comenzaban a caer. ¿Cómo había pasado? Habían sido cuidadosos, o eso creían, pero al parecer, una vez había sido suficiente. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo se lo diría a Enrique? Y, peor, ¿qué pensaría la gente? Podía imaginar los comentarios, los chismes. Una joven asistente que se embaraza de su jefe millonario justo después de convertirse en su prometida. Todo el mundo pensaría que era un plan, que lo había planeado todo, que era una interesada. Sofía pasó el resto de la noche sola, pensando. Enrique le había mandado un mensaje diciendo que se quedaría en la oficina. Tenía una crisis con un cliente internacional. Ella agradeció en silencio la soledad, el tiempo para procesar, pero cuanto más pensaba, más se solidificaba una decisión en su mente. No podía decírselo. No podía poner a Enrique en una posición en la que se sintiera obligado a quedarse con ella por el bebé. No podía vivir el resto de su vida preguntándose si él la quería o si solo estaba cumpliendo con una obligación. Y no, definitivamente no. Iba a darle material a la prensa para convertir su historia en un escándalo. La decisión estaba tomada. Sofía terminaría el contrato como habían acordado. Pero en lugar de aceptar el puesto directivo en la empresa, renunciaría. Se iría lejos, tal vez a otra ciudad, y empezaría de nuevo. Criaría a su hijo sola como pudiera, sin depender de nadie. Era la única salida que veía, la única forma de proteger su dignidad y no aprisionar a Enrique en algo que él no había elegido. En los días siguientes, Sofía comenzó a ejecutar su plan. Discretamente, empezó a buscar departamentos en otras ciudades. Querétaro, Puebla, incluso consideró Monterrey, lugares donde podría empezar de nuevo sin ser reconocida. Empezó a ahorrar dinero, a organizar documentos, a prepararse en silencio para su partida. Enrique notó que algo era diferente. Ella estaba más distante, más callada. Cuando él intentaba hablar, ella desviaba el tema. Cuando intentaba tocarla, ella encontraba excusas. «Sofía, ¿pasa algo?», le preguntó una noche sentándose a su lado en el sofá. «No», mintió ella, manteniendo los ojos fijos en la laptop. «Solo estoy cansada». Enrique no le creyó, pero no insistió. Y Sofía se odió por eso, por mentir, por alejarse, por convertir algo que había sido tan hermoso en algo cargado de secretos. Cuando faltaban 2 semanas para el final del contrato, Sofía decidió que era el momento. Programó una reunión con Enrique en la oficina, formal, profesional. Llegó con una carta de renuncia ya escrita. Enrique la recibió con una sonrisa que desapareció rápidamente cuando vio la expresión en su rostro. «¿Qué pasó?». Sofía puso la carta sobre su escritorio. «Estoy renunciando y terminando el contrato». Enrique tomó la carta, la leyó rápidamente y la arrojó de vuelta sobre la mesa. «Todavía faltan 2 semanas. Lo sé, pero creo que es mejor que terminemos ahora». «¿Por qué?». La voz de Enrique era tensa, controlada. «Porque necesito seguir adelante. Esto nunca fue permanente. Siempre lo supimos». Enrique se levantó, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. «Sofía,
¿Qué está pasando realmente? Llevas semanas diferente, alejándome. Si algo está mal, dímelo. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No podía flaquear ahora. No hay nada malo. Solo estoy haciendo lo que acordamos. Es hora de que cada uno siga su camino. ¿Y si yo no quiero?, preguntó Enrique, y había una vulnerabilidad en su voz que Sofía nunca había escuchado antes. Eso no fue lo que acordamos, dijo ella, forzando firmeza en su voz. Fue un contrato, negocios, y ahora se está terminando. ¿Fue solo negocios?, preguntó Enrique acercándose. Lo que pasó en la cabaña fue negocios. ¿Todas las noches desde entonces han sido negocios? Sofía retrocedió, creando una distancia física entre ellos. Fue una complicación, algo que no debió haber pasado, pero no cambia el acuerdo original. Enrique la miró por un largo momento, y Sofía vio el dolor mezclarse con la confusión en sus ojos. «Estás huyendo», dijo él en voz baja. «Estoy siendo realista». «No», insistió Enrique. «Tienes miedo, igual que tenías miedo en tu matrimonio. Pero yo no soy él, Sofía. No voy a atraparte. No voy a hacerte menos. Sé que no lo eres», y a Sofía se le escapó una lágrima. «Es exactamente por eso que tengo que irme», y antes de que él pudiera responder, antes de que ella pudiera cambiar de opinión, Sofía salió de la oficina. Pasó por su escritorio, tomó su bolsa y abandonó el edificio. Cada paso dolía, pero siguió caminando. Sofía encontró un pequeño departamento en Querétaro, amueblado, discreto. Se mudó en silencio, llevando solo lo esencial. Bloqueó el número de Enrique, ignoró las llamadas de sus compañeros de trabajo, cortó todos los puentes. Durante 2 semanas vivió en una especie de limbo. Hizo su control prenatal en una clínica sencilla, donde nadie la conocía. Empezó a buscar trabajo, algo modesto que pudiera hacer hasta que naciera el bebé. Intentaba no pensar en Enrique, en el departamento que dejó atrás, en la vida que podría haber tenido. Pero era inútil. Él estaba en sus pensamientos constantemente. Y por la noche, sola en la cama, con las manos en el vientre que comenzaba a redondearse sutilmente, Sofía lloraba. Lloraba por la decisión que había tomado, por la soledad que había elegido, por el amor que había dejado atrás. Fue una tarde lluviosa, 2 semanas después de su partida, cuando sonó el timbre. Sofía estaba preparando un té, vestida con unos pants cómodos y una camiseta ancha. No esperaba visitas. Nadie sabía dónde estaba, o eso creía ella. Cuando abrió la puerta, Enrique estaba allí, empapado por la lluvia, la camisa pegada al cuerpo, el cabello goteando, pero lo que más impresionó a Sofía fue la expresión en su rostro. Rabia, dolor y algo más. Determinación. «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella con la voz débil. «¿De verdad crees que iba a dejar que desaparecieras así?», respondió Enrique entrando al departamento sin ser invitado. «Tengo recursos, Sofía, y cuando me di cuenta de que no ibas a volver por tu propia voluntad, los usé todos». Sofía cerró la puerta con el corazón desbocado. «No tenías derecho». «¿No tenía derecho?». Enrique se giró hacia ella y había fuego en sus ojos. «Desapareces sin explicación, me bloqueas, te borras del mapa, y no tengo derecho a buscarte». «Fue mi decisión». «Una decisión basada en mentiras», replicó Enrique. «Lo sé, Sofía. Sé que estás embarazada». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? «El equipo de comunicación de la empresa tiene acceso a datos que ni te imaginas», dijo Enrique, y había amargura en su voz. «Cuando empezaste a buscar clínicas prenatales, departamentos, cuando todas tus búsquedas cambiaron, me alertaron, y pedí que investigaran más. ¿Fue invasivo? Sí. ¿Me arrepiento? No». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a caer. «No entiendes. No podía decírtelo. La gente iba a pensar que fue a propósito, que te tendí una trampa, que soy una interesada». «¿Y crees que me importa lo que la gente piense?», preguntó Enrique dando un paso hacia ella.
¿Crees que construí un imperio preocupándome por los chismes? No es solo eso. Sofía se secó las lágrimas furiosamente. No quiero que te quedes conmigo por obligación. No quiero que mires a nuestro hijo y veas una trampa. No. Quiero pasar la vida preguntándome si estarías aquí si no fuera por el bebé. Enrique se quedó en silencio por un momento. Luego, sorprendentemente, comenzó a reír. No era una risa feliz, era de frustración, de incredulidad. «Eres imposible», dijo, pasándose la mano por el cabello mojado. «Sofía, yo ya estaba enamorado de ti antes de saber del bebé, incluso antes de la cabaña, desde el día que entraste a mi oficina con esa lista de condiciones, mirándome como si yo fuera solo un obstáculo más que superar». Sofía lo miró, incapaz de creer lo que oía. «Pasé meses tratando de mantener la distancia», continuó Enrique acercándose más, «tratando de recordarme que era solo un contrato. Pero cada día que pasaba me enamoraba más, de tu inteligencia, de tu fuerza, de la forma en que no te doblegabas ante nada ni nadie. Y cuando finalmente cruzamos esa línea en la cabaña, fue lo más real que he sentido en mi vida». «Pero el contrato...» «Al diablo con el contrato», dijo Enrique, ahora justo frente a ella. «Te quiero a ti, Sofía, no porque estés embarazada, no por obligación, no por imagen, te quiero porque te amo». Y allí, en ese departamento pequeño y sencillo, con la lluvia golpeando las ventanas y el corazón latiendo descontroladamente, Sofía finalmente dejó caer sus defensas. «Yo también te amo», susurró. «Tengo tanto miedo, pero te amo». Enrique la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola como si temiera que desapareciera de nuevo. «Entonces deja de huir», murmuró él en su cabello. «Déjame quedarme. Déjame amarte a ti y a nuestro hijo. Déjame demostrarte que esto es real». Sofía se aferró a él, llorando, mientras todos los muros que había construido se derrumbaban. Y cuando finalmente se separaron, Enrique puso la mano en su vientre, aún plano, pero ya cargando una nueva vida. ¿Cuánto tiempo? Casi 3 meses. Enrique sonrió, y era una sonrisa genuina, maravillada. «Vamos a tener un bebé». «Vamos», confirmó Sofía, y por primera vez en semanas se permitió sonreír también. Se sentaron en el sofá, Enrique manteniendo a Sofía cerca, su mano nunca dejando su vientre. Hablaron durante horas, sobre el bebé, sobre el futuro, sobre cómo enfrentarían el juicio público, sobre cómo transformarían la mentira original en algo verdadero. «Vamos a necesitar una casa más grande», dijo Enrique pensativo. «Con cuarto para el bebé, un jardín tal vez. Y una niñera», añadió Sofía. «Voy a seguir trabajando». «Claro que sí», Enrique la miró. «Eres demasiado buena en lo que haces para desperdiciarlo, pero nada de ser mi asistente. Vas a tener un puesto directivo de verdad. Te lo mereces». Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. «La gente va a hablar». «Que hablen», dijo Enrique, besando la parte superior de su cabeza. «Nosotros sabemos la verdad. Y eso es lo que importa». Y cuando Ricardo intentó aparecer de nuevo, tratando de reclamar algún tipo de derecho sobre el bebé, alegando que Sofía todavía estaba técnicamente casada con él cuando se embarazó, fue Enrique quien se encargó, firme, legal, pero implacable. El divorcio se finalizó rápidamente, y Ricardo, sin dinero y sin argumentos, desapareció de nuevo en la insignificancia de donde nunca debió haber salido. Sofía, por primera vez en su vida, no estaba sola, y no porque necesitara que alguien la salvara, sino porque había elegido estar con alguien que la veía por lo que realmente era. La noticia del embarazo se anunció públicamente 3 semanas después. Enrique y Sofía enfrentaron las cámaras juntos, de la mano, en una conferencia de prensa que se transmitió en vivo. Hubo preguntas difíciles, miradas especulativas, comentarios velados, pero respondieron con honestidad y dignidad. Sí, el embarazo no fue planeado. Sí, habían comenzado como un acuerdo profesional,
Pero lo que tenían ahora era real y no iban a disculparse por ello. La reacción fue sorprendentemente positiva, tal vez porque la gente estaba cansada de narrativas perfectas y artificiales. Tal vez porque la vulnerabilidad de Enrique, un director general conocido por su dureza, era refrescante. O tal vez porque la historia de Sofía, una mujer que había salido de una relación abusiva para encontrar su propio valor, resonaba con muchas otras mujeres. Las acciones de la empresa, que se habían desplomado meses atrás, comenzaron a subir de nuevo. Pero esta vez no era por una imagen fabricada de estabilidad. Era por autenticidad. Sofía volvió a trabajar en Tecnoinnova, pero ahora como directora de recursos humanos. Era un puesto que se había ganado por mérito, no por estar con el director general, y demostró su valía rápidamente, implementando políticas de licencia de paternidad, combate al acoso y equidad salarial que transformaron la cultura de la empresa. El penthouse, donde Enrique vivía solo, se transformó. La oficina minimalista se convirtió en un cuarto de bebé, pintado en tonos neutros de verde y amarillo. Sofía insistió en no saber el sexo hasta el nacimiento, y Enrique, que le gustaba controlar todo, aceptó la incertidumbre con una gracia sorprendente. Pasaron los fines de semana armando la cuna juntos, discutiendo sobre decoración, leyendo libros sobre paternidad. Enrique iba a todas las citas médicas. Le sostenía la mano a Sofía durante los ultrasonidos. Se maravillaba cada vez que veía al bebé en la pantalla. Una noche, acostados en la cama con la mano de Enrique descansando sobre la ya grande barriga de Sofía, ella sintió al bebé patear. La expresión de asombro en el rostro de él fue algo que nunca olvidaría. «Es real», susurró Enrique con los ojos brillantes. «Hay una persona aquí adentro». «Muy real», asintió Sofía, cubriendo la mano de él con la suya. «Tengo miedo», admitió Enrique después de un momento. «Mi padre nunca estuvo presente. No sé si sabré ser diferente». Sofía se giró para mirarlo. «Ya eres diferente. Mírate. Leyendo libros, armando cunas, viniendo a todas las citas. ¿Tu papá hizo eso?» Enrique negó con la cabeza. «Entonces ya estás siendo mejor», dijo Sofía suavemente. «Y vamos a aprender juntos. Ninguno de los dos sabe exactamente lo que está haciendo, pero estamos aquí, juntos, y eso es lo que importa». Enrique la besó, lento y profundo, y Sofía sintió una gratitud inmensa por haber tenido el valor de dejarlo entrar en su vida, incluso cuando estaba aterrorizada. Los meses pasaron en un torbellino. El vientre de Sofía creció, la ropa le quedó apretada, los tobillos se le hincharon. Siguió trabajando hasta la semana 36, terca como siempre, hasta que Enrique prácticamente la sacó cargando de la oficina, insistiendo en que necesitaba descansar. Ricardo intentó aparecer, una vez más, ahora con un abogado barato tratando de alegar derechos sobre el bebé. Pero las pruebas de paternidad, las fechas, todo demostraba que no tenía ninguna conexión con el niño. El juez no tuvo paciencia para sus alegatos infundados, y Ricardo fue despedido con una orden de restricción. Sofía lo vio por última vez a través de la ventana del juzgado. Un hombre disminuido por su propia arrogancia, solo porque nunca aprendió que las relaciones exigen más que apariencias. Sintió lástima, pero también alivio. Ese capítulo de su vida estaba finalmente cerrado. La fuente de Sofía se rompió 2 semanas antes de la fecha prevista. Era un martes por la noche. Estaba en el sofá viendo una serie mientras Enrique terminaba algunos correos en la oficina de casa. De repente, sintió la humedad. Miró hacia abajo y se dio cuenta. «¡Enrique!», lo llamó, manteniendo la calma. «Creo que ya es hora». Enrique apareció en segundos, vio la situación y de repente el director general, siempre en control, se convirtió en un hombre en pánico. «¿Ahora? Pero todavía faltan 2 semanas. La pañalera está lista. ¿Dónde está? Tenemos que llamar al doctor. ¿Dónde está mi celular?» «Sofía, respira». «Yo estoy respirando», dijo Sofía ya riendo nerviosamente, a pesar de que las primeras contracciones comenzaban. «Tú eres el que necesita calmarse».
Pero Enrique no podía. Se tropezó con la mesita de centro al tomar la pañalera. Se le cayeron las llaves del coche 2 veces. Olvidó la cartera y tuvo que regresar. Sofía, en medio de todo aquello, mantenía una calma casi cómica, cronometrando las contracciones, respirando como había aprendido en las clases de parto. Cuando finalmente llegaron al hospital, Enrique estaba más pálido que Sofía. El equipo médico los recibió con eficiencia, llevando a Sofía a la habitación, preparando todo. Las contracciones se estaban volviendo más fuertes, más seguidas. Era real. El bebé estaba llegando. Enrique le sostuvo la mano a Sofía durante todo el trabajo de parto. Cuando ella gritaba de dolor, él estaba allí. Cuando necesitaba agua, él estaba allí. Cuando dijo que no podía, que era demasiado, que no aguantaba más, él la miró a los ojos y le dijo que sí podía, porque era la mujer más fuerte que conocía. Fueron 12 horas de trabajo de parto, 12 horas intensas, agotadoras, emocionales. Y entonces, cuando el sol comenzaba a salir, iluminando la habitación del hospital, con esa luz dorada de la mañana, el bebé nació. «Es una niña», anunció la doctora, colocando a la criatura, pequeña y perfecta, y llorando a todo pulmón, sobre el pecho de Sofía. Sofía miró el rostro de su hija y sintió que el corazón le explotaba. Todos esos meses de miedo, de incertidumbre, de duda, desaparecieron. Allí estaba ella, real, viva, perfecta. Una persona nueva, una vida nueva, una oportunidad nueva. Enrique estaba llorando. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras miraba a Sofía y a su hija. Tocó la delicada cabecita del bebé con un dedo, maravillado. «Es perfecta», susurró él con la voz quebrada por la emoción. «Las dos son perfectas». Sofía sonrió a través de sus propias lágrimas. «¿Quieres cargarla?». Con manos temblorosas, Enrique tomó a su hija en brazos. Era tan pequeña, tan frágil, y al mismo tiempo era lo más poderoso que jamás había sostenido. Esta niña diminuta tenía el poder de cambiarlo todo, de redefinir quién era él, de darle sentido a una vida que creía que ya tenía sentido. «Bienvenida al mundo, pequeña», le murmuró Enrique a su hija. «Tu papá va a hacer todo lo posible por ser digno de ti». «Ya lo eres», dijo Sofía observando la escena con un amor tan intenso que dolía. Decidieron llamar a la niña Luisa Garza López, llevando los 2 apellidos, símbolo de la unión de 2 vidas que habían comenzado separadas y heridas y que ahora estaban construyendo algo nuevo juntas. Los primeros días fueron caóticos. Noches sin dormir, pañales, llanto, aprendizaje constante. Enrique, que solía controlar juntas directivas y negociaciones millonarias, se encontraba completamente perdido ante una niña de 3 kilos, que solo sabía llorar y comer. Pero persistió, cambiando pañales torpemente, meciendo a Luisa en medio de la noche, cantando canciones de cuna desafinadas que hacían reír a Sofía. La familia de Sofía, que se había alejado durante su matrimonio con Ricardo, reapareció poco a poco. Su madre vino de visita, sostuvo a su nieta en brazos y lloró, pidiendo disculpas por no haber estado presente cuando Sofía más la necesitó. Era un comienzo, un puente que se reconstruía. Los medios, que habían estado tan interesados en cada detalle del embarazo, respetaron su petición de privacidad durante las primeras semanas. Pero cuando Enrique y Sofía finalmente publicaron una foto de Luisa en las redes sociales de la empresa, anunciando que estaban de vuelta y más comprometidos que nunca en construir una empresa que valorara la familia y el equilibrio, la respuesta fue abrumadora. Miles de comentarios de apoyo. Historias de otras mujeres que habían salido de relaciones abusivas. Hombres agradeciendo a Enrique por mostrar que la vulnerabilidad no era debilidad. La campaña publicitaria humanizada de Tecnoinnova, con fotos reales de la familia, se convirtió en una de las más exitosas del año. Pero para Sofía y Enrique, el éxito público importaba menos que los momentos privados. Los domingos por la mañana, con Luisa entre ellos en la cama, el olor a bebé mezclado con café recién hecho. Las tardes en la terraza, observando los árboles del parque mientras Luisa dormía en su carriola.
las noches dividiendo las tomas de leche, tropezando somnolientos por los pasillos, riéndose de su propio agotamiento. 3 meses después del nacimiento de Luisa, en una noche particularmente tranquila, después de que la bebé finalmente se había dormido, Enrique encontró a Sofía en la terraza. Estaba sentada en el camastro, mirando las luces de la ciudad, con una cobija sobre los hombros contra el frío de la noche. Él se sentó a su lado, pasó el brazo a su alrededor, y se quedaron así por un rato en un silencio cómodo. ¿Te arrepientes?, preguntó Sofía de repente. «De todo esto, del contrato que se convirtió en algo real, de tener una familia que no estaba en tus planes». Enrique consideró la pregunta por un momento. «Pasé años construyendo una empresa», dijo finalmente. «Trabajé más horas de las que puedo contar, gané más dinero del que puedo gastar, conquisté todo lo que creía que quería». Hizo una pausa, tomando la mano de Sofía. Pero nada de eso importaba realmente. Eran solo números, logros vacíos. Fue solo cuando te dejé entrar, cuando dejé de intentar controlarlo todo, cuando me permití ser vulnerable, que descubrí lo que es realmente importante. Sofía le apretó la mano. «Yo también», dijo ella. «Pasé tanto tiempo siendo invisible, tratando de agradar, escondiéndome. Y entonces apareciste con ese contrato ridículo y me diste la oportunidad de ser quien realmente soy, de tener valor, de ser vista». Se miraron y ya no había miedo, no había más contratos, no había más juegos de apariencias. Solo había 2 seres humanos que se habían encontrado en las circunstancias más improbables y habían construido algo real. «Cásate conmigo», dijo Enrique de repente. «De verdad esta vez, sin contratos, sin acuerdos, solo tú y yo y Luisa y lo que construyamos juntos». Sofía sonrió, y fue una sonrisa que iluminó toda la terraza. «Pensé que nunca lo ibas a pedir». «¿Es un sí?» «Es un sí». Enrique la atrajo para un beso, largo y profundo y lleno de promesas. Y cuando se separaron, Sofía apoyó la cabeza en su hombro, mirando la ciudad allá abajo, todas esas vidas sucediendo, todas esas historias escribiéndose. La suya había comenzado con un contrato frío en una oficina corporativa. Había pasado por dolor, miedo, incertidumbre, pero había desembocado aquí, en esta terraza, con este hombre, con su hija durmiendo en la habitación de al lado. Ya no había contratos entre ellos, no había más juegos de poder, no había más fingimiento. Solo había amor, una elección consciente y el compromiso diario de construir una vida juntos. Sofía miró las estrellas que lograban brillar incluso a través de la contaminación lumínica de la ciudad e hizo una promesa silenciosa. A Luisa, a Enrique, pero sobre todo a sí misma. Nunca más se volvería invisible, nunca más enterraría sus sueños, nunca más dejaría que alguien definiera su valor. Ahora era Sofía López Garza, madre, directiva, compañera, mujer, y por primera vez en su vida era completa y auténticamente libre. El viento sopló suave por la terraza, trayendo el aroma de las jacarandas del parque. Enrique le apretó la mano, Luisa suspiró dormida adentro, y Sofía cerró los ojos guardando ese momento. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Era mejor, era real, era de ellos, y era solo el comienzo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Enrique haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.